mi nombre es Julia, y soy estudiante universitaria. Desde que conocí a Chris, he creído que el amor verdadero es un viaje lleno de sorpresas y momentos inolvidables. Chris es todo lo que siempre soñé, comprensivo, amable y con un sentido del humor que puede iluminar incluso los días más oscuros. Sin embargo, la vida tiene una manera peculiar de desafiar nuestras percepciones sobre el amor y la lealtad. Mi madre, tras un difícil divorcio, decidió que era hora de abrir su corazón nuevamente. Así fue como conoció a Daniel, un hombre carismático que entró en nuestras vidas como un torbellino. Al principio, mi reacción fue de desconfianza. Ver a mi madre sonriendo y riendo de nuevo era una mezcla de felicidad y tristeza para mí. No quería que reemplazara a mi padre, pero al mismo tiempo, anhelaba que encontrara la felicidad que merecía. Daniel era atractivo y encantador, con un aire de seguridad que era difícil de ignorar. A medida que pasaban los días, empecé a notar cómo él y mi madre compartían momentos de complicidad. Aunque me alegraba ver a mi madre feliz, no podía evitar sentirme incómoda. Cada vez que Daniel me sonreía o me hacía un cumplido, un escalofrío recorría mi espalda. No quería pensar en ello, pero la atracción era innegable. Con el tiempo, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes y profundas. Daniel comenzaba a incluirme en sus conversaciones, y juntos compartíamos risas sobre anécdotas cotidianas. Me encontraba esperando esos momentos, disfrutando de su compañía de una manera que nunca imaginé. A medida que la relación entre mi madre y Daniel florecía, yo me encontraba enredada en una confusión emocional cada vez más intensa. Una tarde, mientras mi madre estaba ocupada en la cocina, Daniel se sentó a mi lado en el sofá. Empezamos a hablar sobre nuestros intereses y aspiraciones. La conexión entre nosotros parecía crecer con cada palabra, y antes de darme cuenta, nuestras manos se rozaron. El contacto fue eléctrico, y una oleada de sentimientos me invadió. En ese momento, comprendí que estaba cruzando una línea que nunca había pensado que cruzaría. La situación se volvió más complicada cuando un día, mi madre decidió organizar una cena en casa para celebrar un aniversario con Daniel. La atmósfera era festiva, pero había una tensión palpable en el aire. A medida que la noche avanzaba, no podía evitar sentir la mirada de Daniel sobre mí. En un instante, nuestras miradas se encontraron y, sin pensarlo, supe que había algo más entre nosotros. La chispa que había surgido en aquellos encuentros se había transformado en un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Esa noche, mientras todos se reían y disfrutaban, Daniel y yo nos encontramos en la cocina, alejados del bullicio. Hablamos en voz baja, compartiendo secretos y risas, cuando de repente, él se acercó a mí. Nuestros labios se encontraron en un beso que fue al mismo tiempo suave y apasionado. El mundo exterior desapareció, y en ese instante, nada importaba más que nosotros dos. Sin embargo, al separarnos, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar a Chris y a mi madre así? A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un caos emocional. Cada vez que veía a Daniel, recordaba ese beso, y cada vez que estaba con Chris, la culpa me consumía. A pesar de que mi corazón anhelaba a Daniel, no podía evitar sentir que estaba traicionando a la persona que me había amado sinceramente. Chris no merecía esto, era un chico maravilloso, siempre a mi lado, apoyándome en cada paso de mi vida. Sin embargo, la atracción entre Daniel y yo creció cada día. Comenzamos a intercambiar mensajes furtivos y a encontrarnos a solas en momentos robados. La tensión era palpable, y a pesar de saber que esto no podía continuar, algo en mí se sentía viva en su presencia. Cada sonrisa, cada roce de nuestras manos, se convertía en un recordatorio constante de lo que estábamos haciendo. La adrenalina corría por mis venas, pero la culpa también me atormentaba. Con el tiempo, mi madre empezó a sospechar que algo no estaba bien. A pesar de mis esfuerzos por mantener la fachada, mis encuentros con Daniel se volvieron más difíciles de ocultar. Cada vez que intentaba actuar normalmente, una sensación de ansiedad se apoderaba de mí. La casa se sentía cada vez más tensa, y las miradas furtivas que compartíamos con Daniel se convirtieron en un juego peligroso. El punto de quiebre llegó una noche,
cuando mi madre se quedó a dormir en casa de una amiga. Daniel y yo estábamos solos, y la tensión entre nosotros alcanzó un nivel insoportable. Mientras conversábamos en la sala, la atracción se hizo imposible de ignorar. Sin pensarlo, me acerqué a él, y nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso fue diferente, era más intenso, lleno de deseo y desesperación. Sabía que estaba cruzando una línea de no retorno. La noche se llenó de susurros y promesas. Mientras compartíamos momentos de intimidad, el peso de la culpa se hizo aún más abrumador. Sabía que esto no podía durar, pero cada segundo a su lado me hacía olvidar la realidad. La conexión que había surgido entre nosotros era innegable, pero también lo era el daño que estaba causando a mi madre y a Chris. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación clandestina continuó desarrollándose. Cada encuentro era un desafío emocional. La felicidad que sentía con Daniel era opacada por el dolor de traicionar a aquellos que amaba. Las miradas de Chris, llenas de amor y confianza, me perseguían cada vez que estaba con Daniel. Me encontraba atrapada en un ciclo de engaño y deseo que amenazaba con consumirlo todo. Con el tiempo, comprendí que el secreto que compartíamos no podría mantenerse por mucho más tiempo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y me preguntaba si estaba lista para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mi relación con Chris estaba en peligro, y la felicidad de mi madre también. No quería lastimar a nadie, pero la atracción que sentía por Daniel era innegable. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Una tarde, mientras estaba en casa, mi madre descubrió un mensaje de texto en mi teléfono. Era de Daniel, y la expresión de su rostro cambió drásticamente. La confusión y la traición se reflejaban en sus ojos. En ese instante, supe que todo lo que había estado evitando se había hecho realidad. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras ella se alejaba, y el peso de la culpa me aplastó. La confrontación que siguió fue devastadora. Mi madre me preguntó qué estaba pasando, y la verdad salió de mis labios como un torrente incontrolable. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba cómo había traicionado su confianza. Daniel también fue llamado a la conversación, y la tensión se intensificó. El caos emocional que había estado evitando finalmente se desató, y las repercusiones de mis acciones se hicieron evidentes. A partir de ese momento, supe que no podría volver atrás. Las decisiones que había tomado habían creado un abismo entre mi madre y yo, y mi relación con Chris estaba en ruinas. A pesar de que la atracción por Daniel seguía presente, el dolor de haber lastimado a quienes más amaba era insoportable.